Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores. Yo sé que es muchísimo más difícil organizar que venir aquí. Gracias a ustedes por renunciar a su sábado, o como se dice en México, a su sabadaba, por estar aquí. Yo vengo del ámbito de la ciencia y lo que voy a decir es más bien intuitivo que formado en alguna escuela. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, yo creo que hay que tratar a los niños como si fueran listos. El que no tenga nuestro vocabulario no quiere decir que sean bobos. Yo creo que tienen que usar los sentidos, se ha mencionado mucho de esto, mostrar que la ciencia puede experimentarse. Cuando uno no sabe cómo enseñar, hay que pensar en el amor. O sea, ¿qué siente uno cuando está enamorado? Pues eso hay que hacer cuando se enseña ciencia. Emocionarse, compartir lo aprendido, hacer experiencias agradables juntos. Usar los retos es muy importante porque queremos que nuestros alumnos sean exitosos. Tiene que ser sencillo pero con inteligencia. Aprender tiene que ser un placer. Y bueno, yo creo que los niños deben en alguna época de sus vidas saber que sin ciencia pues no hay mayor futuro para la humanidad. Y bueno, lo que está de moda, ¿no? Hay que aprender a aprender y además hay que aprender a innovar. Ese es el truco. Bueno, Guillermo me pidió que hablara de mi filosofía sobre por qué hay que enseñar ciencia. En realidad no tengo ni idea, aún teniendo un hijo filósofo, pero lo que sí sé es lo siguiente. Ahora que está tan de moda lo ecológico y la naturaleza, y que hay que vivir con la naturaleza en armonía, pues lo que nos viene de natural es ser cazadores-recolectores. Entonces vamos a suponer que así fuera. Pues entonces yo vengo aquí por la vida, me llevo esto que está tan chulo y bonito, y a ver, este chamacón que está bastante guapo, también me lo robo. Y así voy por la vida, ¿verdad? Tu cuaderno también. Bueno. Sí, gracias. Bueno, se me antojaba algo más interesante, pero dada tu timidez sí. Dada tu timidez inicial, gracias. ¿Cuánto tiempo creen que duraría la humanidad si todos somos cazadores-recolectores? ¿Días? ¿Semanas? Eso no se puede. Ya no podemos. Somos demasiados humanos para ser cazadores-recolectores otra vez. Ejemplos, pues las pesquerías están agotadas. ¿Y qué tal la atmósfera? Es gratis. Y le estamos echando a perder rapidísimo. ¿Cuál es la única solución para poder ser el número de humanos que somos y poder sobrevivir? Pues la innovación. Crear un teléfono celular tomó 70 años de investigación básica. Utilizó miles de millones de euros de los de ahora. Pero como es algo que pagamos entre todos, que usa muy poco material, que es relativamente barato, pues de esta manera se subsidia la ciencia básica. Así es que desde el punto de vista de la ciencia, de alguien como yo, se tiene que invertir en ciencia básica simplemente porque si no, no podemos sobrevivir. Entonces, era lo que me pediste de tarea, lo hice. Ahora, ¿qué hace el científico? Difiero de lo que tú dijiste. El científico piensa. O sea, el astrónomo no está ahí con su telescopio esperando que pasen las galaxias, que estallen las estrellas, a ver qué se le ocurre. No, primero piensa. Primero piensa y después observa. Pero observa ya con un prejuicio. Yo quiero descubrir una galaxia. Entonces apunto en lugares donde haya pocas estrellas para poder ver lejos. Es decir, los experimentos no son fortuitos, son planeados. Después observa, extrae conclusiones, vuelve a pensar y después
somete a la consideración de los demás sus resultados. Es decir, la ciencia es pública y se discute. No es una ocurrencia dominguera, sino que está sometida al arbitraje. Y si está mal, el resultado avanza la ciencia. Y si está bien, también. Es decir, la ciencia se somete a un análisis muy riguroso. Y además los científicos sabemos que no existe la verdad. Esa no hay. O sea, la verdad así con mayúsculas y ahora sí, no. Sabemos pedacitos. Por ejemplo, ¿ustedes creen que un capullito de alelí sabe que es bonito? ¿Que se usa para seducir al prójimo? No, desde nuestro punto de vista está limitadísimo. ¿Cómo estaremos nosotros limitados desde el punto de vista de la naturaleza? Pues nos debe faltar casi todo, ¿no? Así es que la verdad no existe para la ciencia. Y yo creo que eso también hay que enseñarles a los niños. Bueno. Un científico, en otras palabras, sabe decir no sé. Y esa es la regla de oro de un maestro de ciencias. Si un niño le pregunta algo y el maestro no sabe, quiere decir que la pregunta es buenísima. Y que ese niño puede ser científico. Porque la ciencia avanza pensando primero, haciéndose preguntas. Así es que yo entiendo que uno se siente fatal cuando dice no sé, pero creo que es algo que tenemos todos que aprender a hacer. Bueno, ¿cómo aprenden los niños? Bueno, los científicos tendemos a sobresimplificar para aprender. Y quiero que se imaginen una situación de selva, ¿verdad? Donde una mamá chango lleva a su criaturita a comer nueces. Ay, por fortuna no me quitaron esto en la aduana. Bueno, entonces, ¿qué hace la mamá? Lo lleva allí a la selva y la criaturita ve cómo otros simios están comiendo. ¿Y qué pasa? Se le antoja comer. Quiere hacer lo mismo, pero sale de él, no de la mamá. Entonces, pues la criaturita empieza a agarrar las herramientas, empieza a golpear los pies, las manos, y empieza a llorar. Y se va. En ese momento la mamá entra en acción y le dice, no, mi vida. Se toma así la herramienta, a ver, ahora tú dale. Y claro que le da y logra romper la nuez y se la come. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, primero, la mamá lo llevó a un lugar que le interese a la criaturita. Segundo, lo dejó experimentar. Después, aprendió de sus errores. Ella fue un facilitador nada más. Y después tuvo que tener éxito. Es algo que no usamos en las aulas con suficiente frecuencia. Vemos que los niños están jugando los juegos esos de guerra y pensamos que es por la sangre derramada. Y no, es porque les gusta sentirse triunfadores. Así es que si en el aula logramos que los niños se sientan bien cuando dominan un conocimiento, el que sea, vamos a entrar en este círculo virtuoso donde aprender trae placer y el placer de aprender se sigue experimentando una y otra vez. Pero los humanos queremos más que la mamá primate, que justamente tarda 6 años en educar a su bebé. Casualmente es porque nuestro cerebro es flexible, igual que lo de los primates superiores, durante los primeros 6 años de vida. Queremos que nuestros niños sean creadores, que inventen algo que a nadie se le ha ocurrido antes. ¿Qué es inventar algo? Pues para un pintor es unir colores, formas. Para un poeta es inventar metáforas, es decir, unir palabras de diferentes maneras, pero podemos inventar muchísimas cosas. Ahora, ¿cómo logramos eso?
En la escuela en general, los pobres maestros se devanan los sesos enseñando a los niños reglas. Tienes que portarte bien, no puedes platicar, no puedes masticar en chicle, tienes que levantar la mano, la casita de la división, la hace así. Y se olvida la parte creativa. Esa debe ser una frustración para los artistas plásticos, ¿no? ¡Qué horror! Es decir, que también tenemos que destinar al menos 15 minutos a la semana, el mismo día, a la misma hora, para que los niños piensen. Yo sé que las mamás, en general, nos ponemos frenéticas si llegamos a la casa y vemos a nuestro hijo adolescente. ¡Uy! Entonces tendemos a decirle, a ver, mijito, ponte a hacer algo. Ya, no la rompí de milagro. Ponte a hacer algo. No, los niños tienen que aprender a defenderse cuando están pensando y decirle a la mamá, no, estoy pensando. Y esto es una práctica que tenemos que enseñar en las escuelas también. Efectivamente, los inventores son extravagantes, el 30% en promedio, o sea que la imagen de Einstein así, pues a veces hay científicos que no les importa cómo se ven. O sea, no, igual son sensualones, no crean. También hay que romper ataduras. Y además, no hay que dejarse llevar por los prejuicios. Así es que la sociedad no siempre valora estas cosas. Por eso la divulgación es tan difícil de evaluar, porque no tiene los cánones de evaluación, por ejemplo, que tiene la ciencia. Un artículo en una revista evaluada con tantos lectores, sometida a arbitraje internacional, es mucho más difícil evaluar la ciencia. Ahora, no necesitamos grandes laboratorios para hacer inventos. Esto se llama la agonía de una muda. La figura de la derecha, pues es una zeta cansada, y la de la izquierda es un experimento de un niñito. Llevó la maestra unos escarabajos al aula, y estaban los escarabajos ahí moviéndose, y uno se murió, y la maestra lo volteó, con las patitas hacia arriba, y le preguntó al niño, ¿qué es esto? Y el niño pensó, qué maravilla. Y al ratito dijo, es una escala arriba. Entonces, hay que dejar que los niños piensen, hagan, etc. Bueno, es decir, yo pienso que en los centros de enseñanza y los museos, lo primero que hay que hacer es pensar, después observar, reflexionar, poner en palabras lo aprendido. Como decían antes, yo sé español si uso el español. Ese es el punto. Y después es importante elaborar un producto que ponga en manifiesto lo que aprendí. Bueno, a ver. Yo me acuerdo que por qué puse eso. Bueno, la que sigue, sí. ¿Qué pasa cuando el cerebro inventa algo nuevo? Antes no se sabía, es una caja muy difícil de analizar, el cerebro está muy bien protegido, pero ahora con los escáneres sí se ha podido analizar. Lo que se hizo fue meter a un jazzista en un escáner, porque los jazzistas saben improvisar en tiempo real. Y podían analizar su cerebro cuando estaba inventando algo nuevo. Lo metieron muchísimas veces para que se habituara a estar ahí, el ruido, el teclado, con unos espejos especiales, etc. Pero lo que descubrieron fue fantástico. Ya una vez que el jazzista interpretaba e improvisaba, toda la parte frontal del cerebro, la de la represión, los menos modales, la música tiene que ser así, toda esa se apagó. Y se encendió todo el resto del cerebro. Es decir, tuvo un adrenalinazo pavoroso.
Y se sintió muy bien. Y además se nota. Es decir, un profesor, cuando deja que los niños digan escala arriba, les transmite la emoción a los niños y gracias a la droga, que es la adrenalina, pues los niños van a aprender mejor. Bueno, ¿qué hay que enseñar? Pues lo que podamos, o sea, lo que se pueda. Este libro, que es el libro de las cochinadas, lo escribí para los niños que no quieren leer, y como es de cacas, vomitadas, pedos, pues ese sí lo quieren leer. Les voy a contar algo de lo que no está en el libro, para que se den una idea. Unos científicos se preguntaron por qué nos podemos sacar todos los mocos, ¿no? Todo el mundo sabe cómo, hay unas técnicas más certeras que otras, pero más o menos. Entonces dijeron, ¿pero por qué? ¿Por qué? Se pusieron a analizar todas las mucosas del cuerpo, ano, vagina, la boca, y se dieron cuenta que donde tenemos más anticuerpos es en la mucosa nasal. Es decir, si el consejo Ignacio y Guillermo dicen, vente a trabajar aquí, lo que me conviene es ensuciarme lo más posible con todas sus mugres las uñas, y ya que estén bien sucias, sacarme un moco de esos que son duros de la punta y después aguados. Y de esta manera, no te me adelantes. No, está bien, está bien. No, está perfecto, está perfecto. De esta manera se irrita ligeramente la mucosa nasal y entra en contacto mi sistema inmune con los microorganismos de aquí. Solo que hay que hacerlo con cuidado. Es decir, sacarse los mocos es una autovacunación. Cuando viajen, cuando vengan a México, sáquense los mocos. Por favor. No tienen que ser en público. Bueno, ¿cómo reforzamos? ¿Cómo reforzamos lo aprendido? Bueno, los maestros pueden contar cuentos, y ya se dijo aquí que es una manera de unificar lo aprendido. Es decir, el maestro puede contar un cuento, puede permitir que los niños decidan cómo van a probar o no lo que escucharon en el cuento, qué fue lo que les interesó. Y después el maestro debe dejar que los niños formen pequeños grupos, se formen de manera natural y hagan lo que pensaron que había que aprender. Otra manera es elegir al azar. Para eso se pueden usar fichas. Voy a aprovechar que tengo aquí a los changos para que vean cómo a veces la ciencia evoluciona de otra manera. Decidieron unos investigadores enseñarles a los primates superiores a usar dinero, monedas. Podían cambiarlo por plátanos o agua de piña o lo que sea. Y aprendieron rapidísimo. Muy rápido sabían contar, dar el cambio, en fin. Pero se dieron cuenta que los machos alfa, es decir, los guapetones de aquí, como por ejemplo al chavo que me robé, empezaron a juntar su dinero, sus fichas, y luego lo intercambiaban por favores sexuales. ¿Cómo ven? Así es que la ciencia también a veces trae sorpresas. No descubrimos lo que pensábamos descubrir. Una manera de enseñar estadística a los niños chiquitos es usar cuentas personalizadas y que cada vez la maestra vuelva a meter en la bolsa las fichas ya usadas. De tal manera que los niños se den cuenta lo que es el azar. Les puede tocar 2 veces seguidas, ser el que pasa al frente a hacer la demostración. O puede pasarles muy de vez en cuando. Es decir, sin usar la palabra, el método estadístico, porque hay que evitar a toda costa usar esas palabras, porque si no, las mamás piensan que sus niños son genios y los atormentan el resto de su vida, y no, eso hay que evitarlo. Pero sí los niños pueden aprender de manera intuitiva lo que después les van a platicar en matemáticas, pero les va a hacer sentido, porque entendieron muy bien de qué se trata. Bueno, es importantísimo hacer preguntas,
etcétera. Bueno, ¿cómo hay que abordar las ciencias? En mi opinión, hay que empezar por los sentidos más primitivos hasta llegar a los sentidos más modernos. Los dos primitivos son el tacto y el gusto. A ver, entonces necesito dos víctimas, dos voluntarios. Ay, yo los voy a tener que escoger. A ver, pasa tú. Y pasa tú que estás viendo el libro de las cochinadas. Igual te gusta más esto. No, tú sube. No, aquí, para que el pueblo español los vea. ¿Tú no qué? Tú no, a ti no te va a tocar lo de oler. A ver, entonces cierren los ojos y van a meter la mano aquí y me vas a decir qué es sin ver. El color que tiene y para qué sirve. A la 1, a las 2 y a las 3, ¿qué es? Lana. ¿Lana? ¿Nada más? ¿Con qué? Vale. Les voy a dar estos 3 segundos. Me voy a ver barco. 1, 2, 3. ¿Qué tienes ahí? Una sierra. Una sierra. ¿Y tú? ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De qué color? ¿Algo para el pelo? Algo para el pelo. Buenísima respuesta. Y por supuesto, son unos palillos para comer comida china. Y tú es un abridor de latas. ¿Se pueden llevar eso? Y también se van a llevar un dulce para que acuérdense que la ciencia es dulce. De nada. Bueno, entonces, ¿por qué son los sentidos más primitivos? ¿Lo toco y me pica o no me pica? Y la segunda es, ¿me lo como o no me lo como? Y para eso tienen que venir 2 personas otra vez. A ver, ven tú. Sí, tienen que pasar. No se me achicopalen, como se dice en México. A ver. Ok. Entonces te vas a tapar la nariz con una mano, por favor. Y el otro, ahora. Sí, perdón. También va a hacer tu bolsita después, ¿eh? Ok, entonces cierra los ojos y la nariz. Cómete esto. Tú igual, cierra los ojos y la nariz. Pero apriétensela bien. Cómete eso. ¿Qué es? Ni idea, ¿verdad? Es suavecito, ¿verdad? Porque el sentido de lo grasoso lo tenemos muy bien. Es un sentido del que se habla poco. Suéltense ahora. ¿Qué estás comiendo? Un bombón. Un bombón. ¿De sabor a? ¿Chocolate? ¿Y el tuyo? Yo creo que tiene un poco de licor. Muy bien. Aquí están sus bolsas. Muy bien, lo hicieron perfecto. Es decir, ya estamos elaborando más sobre los sentidos. Ahora descubrimos que el gusto es mucho menos sensible que el olfato. ¿Y qué tal si probamos algo totalmente nuevo? A ver, tú. Todos se voltean para que no los pase. A ver, ven aquí. A ver, cierra los ojos. Ahora va a probar algo y me va a decir qué es. A ver, ¿qué es eso? Algo salado. ¿Y qué más? ¿Lo reconoces? Crujiente, algo de pan, así. Es de maíz y son unos fritos, no sé qué. Que supuse que en España no había. Ay, a ti también te toca bolsita. Aquí están tus fritos. Tu dulce, para que te acuerdes que la ciencia es dulce. Ya, bueno. Te puedo dar un clip de perro. Luego vamos a ver por qué el clip de perro. Bueno, entonces ya vimos que el tacto es muy importante. El tacto, y el tacto puede servir para muchas cosas, para que los niños adivinen si están parados, acostados, en fin, ya tiene muchas, sí, ya hay de todo en este reino. Bueno, y después el olfato ya es mucho más sofisticado y por eso nos gustan las esencias y demás cosas. Viene después la vista. Ahí está, muy bien. Para esto se pueden hacer muchísimas demostraciones,
Solo traje una que no les va a alcanzar para todos, pero no quiero que se peleen por ellas. Ay, mi dispositivo experimental, aquí está. Bueno. Hacer experimentos con luz y colores es facilísimo. A ver, vean, pase, sí, usted, señorita, porque yo soy el peor pitcher del planeta. Hay que verlos en azul y en rojo, vean, asómense. Entonces, los niños pueden ver el mundo de otros colores y sorprenderse. Es facilísimo, son papel de celofán o papel fotográfico. Y con la vista, ¿sí? ¡Ay, les gustó! ¡Están sonriendo! ¡Bien! Ese es el chiste de la ciencia. Es exactamente tu sonrisa. Eso es lo mejor que puede pasar. Nunca se te va a olvidar. Nunca. Gracias. Te voy a dar dulce por tu bella sonrisa. Y también perro porque te lo mereces. Bueno, también se puede jugar con las sombras. Muchos niños no se dan cuenta que su sombra es tridimensional. Es decir, que se proyecta sobre esa página y esta y esta. Creen que es una cosa plana. Y cuando lo descubren, pues también se emocionan muchísimo. Perdón, si estoy hablando demasiado en mexicano, díganme. Bueno, también los espejos sirven para esto y en estos centros de ciencia hay un montón de posibles experimentos para hacer con los chiquitos. Y después viene, faltaba el sonido, ¿no? A ver, pasen 3 personas. A ver, allá atrás. No te me agaches, pasa. Bien. Al grandulón le vamos a dar este. A la niña tímida este. Pónganse aquí. Y a ti este. Además se pueden quedar con su dispositivo experimental, porque como verán todo es de altísima tecnología. Aquí. Entonces toca. Entonces suenan diferente, ¿verdad? O sea, los niñitos pues, son chiquitos. Ponemos a los de las campanas de espaldas y le decimos aquí en lo oscurito, a ver. Entonces los niñitos tienen que decir a ver cuál de las 3 campanas tocó. A ver. Entonces puede facilísimo, ¿no? Ya voltéense, ellos se pueden llevar su dispositivo experimental. Hay su chocolate. Ya no les tengo que decir que la ciencia es dulce, ¿verdad? Eso ya se lo saben. Bueno, el perrito. Ah, está, el perrito. Muy bien, bueno. Ahora viene el porqué del perrito. Entonces, eso es lo que hace la ciencia. A ver, ¿es igual ver al perro que tocarlo? ¿Es igual que olerlo? ¿Es igual que escucharlo? No, ¿verdad? Cada uno de nuestros sentidos nos da información complementaria. Esa es la yoidad del perro. Involucra a todo lo demás. Mencionaban lo del CERN, que si los mini hoyos negros. Bueno, ¿por qué es tan importante el CERN? Porque los físicos queremos unificar la física. No nos gusta que esté por aquí la óptica y por acá el electromagnetismo y por acá las fuerzas y por aquí la relatividad. Quisiéramos una sola explicación para todo. Así como el perro nos explica este panorama multifactorial. Efectivamente, en el gran acelerador se pueden hacer mini hoyos negros, pero son virtuales. Se hacen todos los días en nuestra atmósfera con rayos X ultraenergéticos y ni cuenta nos damos. O sea, no es para, ¡ay, qué bochorno! Y entre otras cosas, ¿qué se quiere encontrar? Pues, por ejemplo, ¿por qué la fuerza de gravedad es tan débil respecto de las demás? Todos han puesto seguramente un imán sobre el refrigerador de sus casas. Ese imán pequeñito le gana a toda la Tierra en fuerza de gravedad. Eso es una cosa que a los físicos les resulta extrañísima, la debilidad de la gravitación. ¿Y qué es lo que se quiere encontrar en el CERN? Bueno, pues queremos ingresar a otros universos, perdón,
a otras dimensiones, mi dispositivo experimental. ¿Dónde está? Aquí. Queremos ingresar a otras dimensiones para ver qué hay ahí. Esta hoja de papel tiene ancho y alto. Pero si la hago tubito y me voy muy lejos, pues ustedes dirían, pues es una sola dimensión, ¿no? O si la ven de frente, dirían, es un punto, no tiene dimensiones. Bueno, lo que pasa en el CERN es que hay más dimensiones de las que pensamos en nuestra naturaleza. Más que alto, ancho y profundo está el tiempo, donde se mueven, pero los modelos de la física actual tienen 16, 23 dimensiones, depende del modelo. Y no las vemos porque están plegadas sobre sí mismas. Durante el Big Bang solo se desplegaron 4 dimensiones, pero las otras están ahí. Y por eso queremos generar esos mini hoyos negros para entrar a las otras dimensiones y tener información sobre el pasado del universo. Es decir, los físicos, al buscar su unificación, es como les podemos enseñar a los niñitos a buscar la unificación correspondiente. Entonces, aquí está el perro, al que ya tocaron, y entonces le ponen su pielecita. Ay, ¿te gustó esto? Ven. Entonces, tú hazlo. Le ponemos su pielecita tan bonita, se la pegamos ahí. Luego olemos al perro, ¿y a qué huele? A comida de perro. Entonces le pegamos su comida de perro. Y yo no sé decir guau guau, pero sé gruñir. Entonces todo eso es parte de la yoidad del perro. Y cuando sean grandes estos niños y se hable de la unificación, pues les va a parecer trivial. A ver, ¿y tu perro? Tú te lo ganaste a pulso, ¿eh? Y 2 dulcecitos además. Okay. Es decir, la ciencia más complicada, en el fondo busca la simplicidad. Y por eso se puede divulgar a cualquier edad. Y no necesitamos nada muy complicado. A los niños les gusta triunfar. Y para eso va a pasar Guillermo. Porque, bueno, no saben cómo le di lata para venir aquí. Lo voy a invitar a cenar a mi casa, bueno, al cuarto del hotel ahora en la noche. De regalo le voy a dar todas estas cosas que deben ser una asquerosidad, pero para que huela rico. Y vamos a por un vino. Está buenísimo. Mujeres, el mantel está del asco, ¿verdad? Hay que quitarlo. Entonces, si lo jalas lento, se cae. Si lo avientas así, aniquilas a mis changos que los quiero tanto, entonces tú los tienes que quitar con las 2 manos así. Sí, quita todo lo peligroso. Las 2 manos hacia abajo. ¿Qué me vas a hacer que lo haga yo? Sí. A ver, para abajo a la de 3. No titubees, no te pares a la mitad, no le hagas como si fuera capote de toro. Rápido hacia abajo a la de 3, 1, 2, 3, rápido. ¡Bien! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Le toca mantel, perro y dulce. Yo creo que estas gominas del hotel no, ¿verdad? Son chafísimas. Tu responsabilidad. Le hemos dejado a un lado por el placer de la ciencia. ¡Qué horror! Bueno, ahora viene el terror, las matemáticas. ¿Cómo le vamos a hacer para enseñar matemáticas? Entonces necesito 2 damiselas gráciles, por ejemplo, tú y tú. Sí. No han pasado, ¿verdad? Y 2 señores así como fortachones. A ver, tú y tú. Entonces las gráciles damiselas van a ser mariposas. Y se van a llevar las alas, por supuesto. Ay, qué bien, ¿verdad? No, sí. Solo y si vuelan, ¿eh? No, para nada. A ver, ¿qué tal si tú le pones esta a la otra joven damisela? Ay, sí. Por eso dicen que en los congresos se favorecen los intercambios. No hay como llevar que un galán le ponga las alas al otro. Okay. Bueno. Entonces,
¿Ustedes me van a ayudar a ponerles las patitas a las mariposas, porfis? Bueno, es que vamos a enseñar el terror de las matemáticas. Entonces tiene que ser difícil. Difícil acento. A ver, pásame las pinzas. Aquí ponle una patita. Las pinzas. Las pinzas. Y otra patita. Y otra patita. Y son en total, como son insectos, todos los insectos tienen ¿cuántas patas? 6. Muy bien. Muy bien. Otra patita. Más o menos. Tiene que ser del orden de magnitud, ¿eh? No venían preparadas. Bueno, te ves divina, ¿eh? Además, embonan tus patas con tu modelito, ¿eh? ¿Veniste? Muy bien. A ver, aquí te vamos a poner porque si no es una lata. Bueno, sí, con las manos, perfecto. Ok. Entonces ahí están las mariposas volando por el campo. Aquí. Muy bien. No, ya está aprendiendo la técnica del mariposario. Wow. Ok, entonces las jóvenes damiselas van por el universo bailando. Tú vete para allá, por favor. ¿Sí? Te falta una pata, sí. Aquí está. No. Es una mariposa en serio. Peleó por su pata. Te la ponemos. Las puedes mantener, son sus pinzas y sus alas y sus patas son de ustedes, señoritas. Se pueden quedar con ellas, más un dulce si lo hacen bien. Okay. Bueno, entonces están las mariposas por el campo volando, haciendo lo único que hacen las mariposas, que es procrear. Eso de las mariposas vírgenes no existe. Pero resulta que los ogros de las matemáticas también son granizos matadores. Y le arrancan unas patas a las mariposas. Son unos granizos horribles. Le arrancan las patas a las mariposas. Sufren, ya no se pueden aparear. Entonces los niños cuentan. ¿Cuántas patitas le faltan? Pues tiene 1, 2, le faltan 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Y esta, todas 6 mariposas. Bueno, 6 patas, perdón. Ya, se pueden ir. Muchísimas gracias. No, las patas son de ellos. No, claro que tienen sus patas. Sus patas. Tú has... 6. No, ahí te tocan más dulces, sí. No, sí, a ti te toca. Oye, ¿y tú? Tú le das y los perritos del consuelo máximo porque... Es decir, podemos utilizar cualquier cosa para enseñar ciencia. El chiste es ser integrador. Pero también queremos que nuestros alumnos tengan éxito. ¿Quién se acuerda de la foto de un niño, de un sobrino, el día que aprendió a caminar? Yo me acuerdo de Daniel. Y ahí van, felices. Es lo máximo. ¿Cuándo han visto a sus alumnos de doctorado con esa sonrisa de triunfo? No. Bueno, pues quiere decir que el sistema educativo es un fracaso. Porque este niño, cuando aprendió a caminar, sintió el placer del éxito. Y eso es lo que tenemos que lograr los educadores. Y si es a edad temprana, mejor. Porque si integran aprender, y sobre todo matemáticas con placer, pues ya la hicieron el resto de su vida. Van a buscar la adrenalina, que es una droga fantástica. Bueno, aquí están las mariposas, etc. Bueno, creo que ya se me acaba el tiempo, pero trataré de abreviar. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer y que pensaríamos que los niños no pueden. Por ejemplo, laberintos. Yo lo que hago es compro unas cajas de refrigerador de esas grandes y armo un laberinto con las cajas. A cada una le pongo un ambiente diferente. Es decir, puede ser una casita, o puede ser el mar, o puede ser la feria, o puede ser la Cosmocaixa, no estaría mal eso. Y armo estos laberintos en el salón de clases. Les pongo pinzas para la ropa para mantenerlos abiertos. Y los niños se meten
y les dice a uno, pues vaya del mar a la casa y ahora vaya tal y cual. Y ya una vez que hicieron eso, les repartimos los laberintos pequeñitos y les pedimos que armen el laberinto grande. Y claro que pueden. Ya lo exploraron, ya saben que después de la selva viene la casa y después viene el mar. Es decir, aprenden a reducir la escala. Y cuando aprendan matemáticas, el problema de la escala les va a parecer obvio y evidente. Sobre todo, si después les pedimos que armen el laberinto en un plano. Es decir, que pongan los ambientes en el orden que hemos logrado. De esta manera pueden pasar de 3 dimensiones a 2 dimensiones y a la escala de 2 dimensiones. Y esto ya lo van a tener en su sistema integrado. Y cuando vean matemáticas de 15 dimensiones, pues les va a parecer obvio. Pues sí, ¿por qué no? Bueno, las investigaciones sobre el cerebro muestran que si nos rascamos la cabeza, que es muy común, fluye más sangre al cerebro y nos ayuda a pensar. Y también si hacemos ejercicio. O sea que antes de las clases de matemáticas hay que brincar, hay que echar relajo, hay que dar vueltas, en fin, cada quien lo que le guste. Redes, las redes, el misterio de las redes. Tú mencionaste algo de las redes, entonces pasa tú, por favor. Y a ver, necesito, ya no me acuerdo, creo que son 4 niñas, a ver, ustedes que no han pasado, 2 de allá. Entonces, esta es una niñita. Pasen, pasen, no les dé pánico, no les voy a hacer nada. Nada, no, esta plática no es sobre el libro de las cochinadas, les garantizo. A ver, pasa tú. Pasa, no te hagas el loco. A ver, tú también, creo que necesito otro niño también. Pasa. De verdad no les voy a hacer nada horrible. Puedo ser horrible, pero en esta ocasión me voy a medir. Ok, necesito otras 2 niñas y otro niño, a ver. Otras 2 niñas. Pásale. Okay. Bueno, entonces a ella le tocó de tarea hacer una exposición de dinosaurios. Y no tiene dinosaurios. Y solo tiene a una amiga. Y le dice, tengo que hacer la exposición de dinosaurios, pero no tengo. Entonces están las 2 ahí en el recreo. Pero la amiga se acuerda que tiene un hermano. Entonces, la amiga tiene un hermano. Y ese hermano sí tiene, ¿qué creen? ¿Dónde están los dinosaurios? Entonces, el amigo tiene no solo un dinosaurio, sino un equipo de exploración. Y tiene un amigo, a su vez, que tiene, pues, 2 dinosaurios. ¿Ok? Y también tiene un primo que tiene dinosaurios. Y como es tan galán, ¿se dice así aquí? Tan galán, sí. Como es tan galán, pues tiene amigos que a su vez tienen equipos para hacer dinosaurios, ¿verdad? Ahí están los investigadores y todo. No solo eso, sino este chavo resulta que está prendado de la niña y se entera de que tiene que hacer la exposición de dinosaurios. Y entonces de estar prendida quiere decir enamorada. La que quieras. Entonces le prestan su dinosaurio, le ponen en el piso. Fíjense qué ofrenda de amor. Un dinosaurio que no solo camina, sino hace reír. Muchas gracias. ¿Qué aprendimos aquí? Pues redes neuronales. Eso no tiene... Ay. ¿Qué aprendimos? Redes neuronales. Con que uno tenga un solo contacto, tiene las redes de todos los demás. ¿Sí? Entonces, todos estos. Es decir,
Nuestras neuronas así funcionan. Cada neurona no está conectada con miles de otras, muy poquito. Y esto también lo van a tener que aprender. En la escuela se pueden llevar sus listones. Mi dinosaurio no, perdón. Pero es el consentido. Ya pueden regresar, a ti te voy a dar dulcecitos para que me perdones. No, se los llevan. No, y su muñequita, todos se llevan, todo. ¿Ah? ¿Qué te... Sí, llévenselos. Quería tu dulce. Bueno, yo creo que ella se merece más. Ay, también te puedo dar listón y te puedo dar dulce. Y quieren perro también estas niñas. A ver, ven por tu perro. Porque la unificación de la física es fundamental. Bueno. El miedo hace bien para aprender. Un poquito de miedo da emoción. Y eso también hay que utilizarlo en el aula dentro de lo que querramos. Hay muchas cosas que se pueden hacer con potencias de 10 y logaritmos, por ejemplo. Ay, el logaritmo, ¿qué será la potencia de 10? Bueno, pues la maestra puede decir, aquí vamos a hacer una fila donde un día le voy a poner un dulcecito y al otro día 3 más, y al otro día 3 más, y al otro día 3 más. Y puede hacer otro montoncito donde primero le doy 1 y luego lo duplico, y luego lo duplico, y luego duplico, y entonces va a ser un montón de dulces así, ¿verdad? Sin decirles nada a los niños. No les van a decir qué es logaritmo, ni potencias de 10, pero van a aprender muchísimas cosas que después les van a servir pues para muchísimo. A los niños pequeños pues les gusta más hacer que ver hacer, pero eso lo sabemos todos en los museos de ciencia. Bueno, yo digo que la escuela debe ser un momento de felicidad, porque cuando nos guste, nos va a gustar para siempre. Y no es suficiente la visita al museo, lo siento mucho. Yo he hecho exposiciones de mecánica cuántica, de satélites, y siempre pienso, van a salir con doctorado en astrofísica, y nunca lo he logrado. Pero lo que sí se puede es escribir libros. Y los libros sí se pueden, llevar. Y si es suficientemente emocionante lo que está lo que aprendieron en la escuela, igual después leen el libro o se los lee la mamá. Y ahí sí se va a dar el proceso de aprendizaje. Cuando los niños usen con sus palabras lo que aprendieron en la escuela. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Por favor, pasa. Se me olvidó una cosa fundamental. Hay que hacer, no pónganse, ¿qué? No, es un... Hay que usar la cultura local. Aquí tienen al Quijote. Y le quieren explicar cómo funcionan los molinos de viento. Entonces vengan 5 señores acá. Va a ser, señores, tienen que ser hombres. Y va a ser su super prueba a ver si logran. A ver, pasen ustedes dos también. Todos los señores. No te salves, Iñaki. Todos los hombres. Vamos a hacerles el examen las mujeres a los señores, a ver si están a la altura de nosotras o no. De nuestros deseos más profundos. Aquí arriba, aquí arriba. Aquí arriba. Aquí arriba. Ay, perdón. Aquí arriba. Okay. A ver. Ya pasaste, pero falta uno. ¿Quién falta? No. Los señores necesitan su papelito. A ver, otro señor. Ah, sí. Entonces, ¿por qué vuelan los aviones? Es la pregunta. Entonces, vamos a ver si ustedes logran elevar como un avión. De lo que se trata es de ponerse el papel sostenido con el pulgar debajo de la boca. Pónganse de perfil para que el pueblo hispano los valore como galanes y soplen. Bien, bien. Con razón están todas las mujeres españolas contentas. Todo lo lograron. Afuera. Ya. No, ustedes dos quédense.
¿Por qué se eleva el avión? Perdón, el avión o el papel, porque el aire se mueve más rápido arriba que abajo. Y las alas de los aviones están abombadas, se mueve más rápido el aire arriba que abajo del avión. Como ven, estos experimentos los pueden hacer muy fácilmente en la escuela. Y así enseñarles a los niños cómo hay que sostener el molino de viento para que funcione. Entonces, ahora sí, niñas, soplen. A ver si... ¡Muy bien! Está de perfil, tiene que estar... ligeramente diagonal. Ahí va. A ver. Ahí está, muy bien. Bueno, así llega el terror de las preguntas. Pero para apaciguarlos les voy a mandar los dulces que sobran. ¡Qué silencio! Tienen que hacer preguntas. Tienen que decirme cómo es mi clase de astrofísica 1. Sí. Adelante. Bueno, me encantó. Estoy fascinada con tu presentación, te felicito. Gracias. Y no, me quedé pensando, ¿por qué enfatizaste tanto lo de que pensar era primero? Porque obviamente muchas veces se observa primero, ¿no? Entonces, digo, supongo que si lo decís es por algo. Casi nunca observan primero los científicos. Casi. No sé, Primero piensan. Sí, bueno, tienen No sé, algo yo de no- por eso yo intuición, no- a ver. pero por ejemplo, lo del el dedo en la nariz. Si observaron que toda la gente se sabía sacar los mocos y pensaron cómo lo puedo probar. Por eso digo, yo creo que sí. muchas veces pasa lo contrario. Sí, sí, tienes razón. ¿No? Sí, tienes razón. Retiro lo dicho. Un magnífico contraejemplo. Bueno, felicidades. Lo que me gustó justamente fue lo de pensar primero. No entiendo que los padres sean capaces y madres sean capaces de esconder durante tanto tiempo quiénes son los reyes o quién es Papá Noel y se les vaya la boca a la primera de turno diciendo que la Tierra es redonda y que la gravedad, antes de que el niño haya tenido o la niña ningún problema con si la Tierra es plana o no, cosa que no se observa porque no se observa tranquilamente y es pensándolo, ¿no? Casi que cuando te viene un niño y te dice la Tierra es redonda, ¿cómo se aguanta la gente del otro lado? Por la gravedad, por los reyes son tus padres. O sea, creo que el científico tiene el derecho de ser igual de impertinente que el padre que ya sabe la respuesta. Esto un poco nos salía ayer a cuenta de que no es tanto que los museos necesiten tener espacios de niños, o sea, para niños, sino que creo que vale la pena tener espacios donde los niños puedan enseñar a los mayores cómo hay que ser crítico. A pesar de que podamos mejorar mucho la educación, es un lujo tener educación obligatoria hasta los 16. Creo que es un reto alucinante para todos, ¿eh? Pero es normal que por el camino perdamos muchas cosas. Y las cosas que perdemos es el tema de la capacidad de preguntarse de forma distinta, ¿no? Y a lo mejor el pensar primero, pensar, imaginar, debatirse un mundo, crearse una cuestión o no, los niños lo tienen y los mayores ya... Yo también lo he perdido, ¿eh? Yo lo recupero más con los niños que con nosotros. Y a veces la parte esta de poder diseñar espacios donde los niños enseñen a los mayores se reeduquen. Es una segunda oportunidad para los mayores, si es que los vamos a dejar compartir con ellos estos espacios. La importancia de, si no tienes una duda, si no tienes hambre, lo de comer, importante que el chimpancé primero se haga daño y quiera comer. Yo creo que es muy ilustrativo. Antes de que la madre lo lleve ahí a la selva y dice, mira, coge una nuez, rompes y comes. Ni tengo hambre. No, tú rompe la nuez y te la comes. A veces este es el ritmo que llevamos nosotros. Ver niños en el clic de los niños, aquí, que hacen cola en un módulo, esperando a usar ese módulo, es surrealista, digamos. Un niño no se espera, no hace cola para poder usar todos los módulos. Entonces, a lo mejor el padre debería aprender esto de, no, tenemos media hora de clic, no vamos a hacer cola para esto, vamos a ir descubriendo cosas. Así que yo lo de pensar, si puedes profundizar un poco más con algunos ejemplos, aparte de las nueces,
sería encantador. Bueno, si quieres te contesto lo poquito que yo hago. Para lo de la redondez de la Tierra tengo una pelota de ligas de este tamaño. De ligas, y la boto y ve que es una pelota. Y después le amarro personitas a la pelota. Y les hago disque que brinquen, ¿no? Y los estiro y se vuelven a caer al centro. Trato de hacer la analogía de que la gravedad es algo que jala hacia el centro. Que es como lo descubrió Newton, pero nunca lo dijo porque como era tan presumido, quería que pensaran que era una ocurrencia dominguera. Y no, se dio cuenta que la gravedad es una fuerza central. Lo de los papás con los niños es muy importante. Cuando tú tienes a los papás separados de los niños y mandas a los niños a una sala inhóspita, se aburren y ya se quieren ir del museo. Y los niños lloran porque se quieren quedar. Si involucras a los padres en la visita, por supuesto que ellos aprenden, aunque no lo reconozcan, porque los niños les enseñan y tienen menos miedo de equivocarse. Cuando yo era directora de museos de ciencia, muy a menudo recibía solicitudes de padres, de papás, que les enseñáramos a jugar con sus hijos. Así es que armamos un equipo de animadores, creo que le llaman aquí, para que entrenaran a los papás de cómo jugar con los niños. Pero es más difícil de viejo porque tiene uno más prejuicios. Pero tú como Granizo no le hiciste nada mal, ¿eh? ¿Sabes? Solo de pensar somos los astrónomos los que pensamos, porque de veras que la gente se imagina que estamos ahí toda la noche viendo a ver qué pasa, y no. Diseñamos los instrumentos para hacer lo que queremos descubrir. Sí, pero no es una cosa tangible para los chiquitos. Me has hecho mucho énfasis en hacer ver al niño el placer del éxito. ¿Cómo le enseñas la parte contraria? Es decir, a saber lidiar con el fracaso, porque es tan común tener éxito al conocimiento como fracasar. En esto, ¿cómo te las apañas para enseñar a un niño que fracasar también es normal? Pues eso, que utilice ese error para tener éxito después. Usar el error, hacer énfasis en el error. Cometer tú un error y que él vea. Que tú digas, me volví a meter el pie en el charco y me mojé y miren, tengo este vendaje, no debería haberlo hecho, a ver qué hubieran hecho ustedes, ¿no? O sea, el ejemplo, los niños copian y a esas edades usan muchísimo las neuronas espejo. Es decir, tú ves a las niñitas que las llevas al ballet y de veras que se sienten sílfides, ¿no? Se ven fatal, se levantan el pie, se están cayendo, pero están convencidas que son la primera bailarina. Así es que imitar es importantísimo. Gracias, Julieta, por habernos hecho jugar. Y una cuestión que a mí me preocupa, que es cuando se enseña con estos experimentos tan simples, lo difícil es encontrar analogías en la realidad, porque antes la vida era, la técnica, la mecánica era muy simple, pero ahora es que es tan compleja. ¿Cómo encuentras el equivalente o la analogía en la realidad de estos experimentos? Pues empiezas por los sencillitos. A ver, sube. A ver, 10 personas, no les voy a hacer nada horrible. 10, vengan, no les va a pasar nada, ya se acabaron los chocolates. O sea, sí, tú siéntate. Entonces, ¿tú ven? Siéntate ahí. ¿Me siente? ¿Me puedo quejar? No. ¿Ah? Ay, pero por supuesto, es un momento de gloria. Va. Va, sentados, junten las rodillas, se tienen que sentar. Si no van a aniquilar a esta pobre víctima. Bueno. Este es un ejemplo de mecánica, ¿no? Tú no estás cargando a todos los demás, aunque estés incomodísima y apanicada. Cada quien está soportando al otro. Tú siéntate, ¿no? Y a un último. Ya ven, hasta el grandulón. Ya, levántense. Se pueden hacer trenecito para atrás si quieren. Choco, 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 choco.
Hay muchas maneras de hacer experimentos de estática muy interesantes. Muchos. Va a ser una catedral y tú te subes arriba de la catedral o, en fin. Sí, hay muchos materiales a disposición de nosotros. Lo difícil es que, como cada grupo es diferente, buscar qué les interesa a esos niños o al niño problema. Y ese es el talento de ser profesor, ¿no? Darle la vuelta. Sí, pues sí. Quería hacer una pequeña contribución. Ya que Adelante. estamos, perdón, en Barcelona, en este Museo de Ciencia y tal, para añadir a tu diapositiva, aquella primera diapositiva donde ponías elementos clave en el aprendizaje de la ciencia, yo añadiría, bueno, representando la estética, la belleza de lo estético, porque a los niños también les entran mejor la ciencia, se les hace más amable si la estética es bella. Tienes toda la razón. Y tan estoy en tu línea que tengo 2 grupos de bailarinas a mi disposición. Una son mamberas, nos llamamos las mamberas de Minerva, porque el mambo, aunque no se baila, todo el mundo lo ha escuchado. Y mandé a hacer un mambo que se llama y sin embargo se mueve. Cuando doy plática de Galileo, llevo a las mamberas, ponemos el mambo, la gente se levanta y baila, y es maravilloso. Y tengo otro grupo de bailarinas de ballet clásico. Y por ejemplo, si hablo de Egipto, pues van vestidas con estos tules transparentes, y así como a ustedes les daba como pudor subir aquí, pues si van las bailarinas y se mezclan con ustedes y les dicen, pues vamos a momificar esta lechuga, pues lo hacen. Nada más por la persona tan bella que se les acerca. Así es que sí, hay que hacerlo. Pero es muy caro moverme con mis bailarines. Y por eso no las traje. Pero además con ellas sí se puede estudiar mucho la estática, porque nos paramos todas de puntas, nos sostenemos unas a otras, hacemos piruetas dobles, explicamos los arcos, cómo funcionan usando las zapatillas de ballet, los nuevos materiales, tú decías. La señora Gaynor era una bailarina norteamericana y se cayó y ya no podía bailar. Era súper millonaria. Y les habló a los de Nike para hacer unas zapatillas de ballet nuevas, lavables, que no duelan, que no saquen ampollas, y lo logró. Y ahora tenemos unos zapatos de ballet fantásticos. Yo puedo ir corriendo así con las puntitas hasta allá y brincar y no pasa nada. Y ese es un ejemplo muy bueno. En el Museo de Ciencias donde yo trabajé también teníamos artistas en residencia. Hicieron unas cosas extraordinarias, por ejemplo, una escultura de puros chiles, pimientos que sí pican. Y lo que hicimos fue hacer banquetes prehispánicos. O sea, como lo que comían las personas de antaño en Mesoamérica. Y fue un exitazo. Y todo el museo olía rico. Bueno, alguna vez comentaste que muchas veces hacer este tipo de charlas se quedan en lo anecdótico. Alguna vez comentaste que hacer este tipo de charlas se quedan en lo anecdótico. Me imagino que muchas veces la cuestión es, pues, cómo reeducas o deconstruyes al adulto para volverlo a educar. ¿A ti qué otras maneras se te ocurren que podemos intervenir con educadores, con profesores, con gente que se dedique a estos ámbitos para producir esa transformación en la visión de, o sea, de que el aprendizaje es divertido, es aprender a hacerse preguntas, etcétera? Aparte de este tipo de sesiones. Sí, a mí no me gusta darle charlas a los profesores, porque están siempre muy cansados, muy saturados de burocracia. Si es en sábados, renuncian a su vida familiar, es el día que limpian su casa, van al súper. Muchas veces te preguntan cómo justifico mi falta, es la primera pregunta que te hacen. Es terrible. Así es que yo creo que lo ideal es tener una gran variedad de materiales para los docentes. Te voy a dar un ejemplo. Si fuera yo directora de este museo, organizaría visitas para los propios maestros,
con especialistas y que los maestros jueguen en el museo. Les explicas todo lo que no entienden, puede durar semanas el entrenamiento. Y después que ellos traigan a los niños aquí. Ellos se van a sentir empoderados del conocimiento. El museo es parte de sus herramientas didácticas. Y también publicar más libros, así como el de las cochinadas, ¿no? O sea, sé que es un poco extrema mi postura de haber hecho ese libro, pero era como marcando que sí hay cosas que podemos hacer, que los niños sí quieran leer. Sí, me di cuenta lo difícil que es entrenar a los maestros, porque hubo una huelga muy larga en la universidad donde trabajo y aproveché para dar cursos para maestros. Y ahí se aprendieron mucho, inventaron cosas, pero es que no estaban cansados. Pues si no hay más preguntas, yo no tengo nada que decir, simplemente gracias, un súper aplauso.